Buen día, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Guillermo Goyenola, soy docente del CURE, trabajo en la sede de Maldonado. Y bueno, me tocó hoy la responsabilidad de presentarles para taller interdisciplinario de tópicos regionales 1, una clase que tiene que ver con varios conceptos vinculados a los recursos naturales, servicios ecosistémicos y huella ecológica. Sabrán disculpar que estas presentaciones frente a la computadora no son las más fluidas de todas las posibles. Nada sustituye un encuentro personal en un aula. Pero bueno, esperemos que la presentación resulte fluida y entretenida y sustanciosa. Y quedo a las órdenes por cualquier duda o cuestionamiento o lo que fuera que les parezca que corresponda. Bueno, un poco con intención de provocar, decidí esta vez ponerle como título a esta presentación una pregunta que es cómo vivir dentro de una botella. Esta imagen, que yo creo que es totalmente surrealista, pero provocadora por otro lado, es de un artista escandinavo, se llama Erik Johansson, y que ha generado algunas obras digitales en las que suelo sustentar mis presentaciones. Y esta es una de ellas, y voy a tratar de explicarles por qué la elegí. Sin duda tiene que ver con esta experiencia de un inglés llamado David, que en el año 60 comenzó un experimento tan simple como intentar generar una maceta o un jardín adentro de una damajuana, de una botella. En el año 60 puso 4 especies vegetales allí, además del suelo y una cantidad de agua y el aire que naturalmente entró, y estuvo cultivando ese jardín hasta que en el año 72 decidió cerrar el tapón, luego de ponerle un poquito más de agua, y no volver a abrirlo hasta hoy en día. Es un experimento que aún se encuentra corriendo. Ustedes fíjense, este jardín cerrado que generó David Latimer ya lleva 50 años de vida y se viene desarrollando con todo éxito. Aquí este experimento generó un ecosistema artificial que pudo perdurar en el tiempo como un sistema cerrado. Un sistema cerrado involucra un sistema que no es capaz de intercambiar materia a través de su frontera, pero sí de energía. Este tipo de seres vivos que se mantienen en sistemas cerrados, este tipo de sistemas en donde seres vivos se mantienen en sistemas cerrados, no nos son tan raros de encontrar en el pasado reciente. No solo tenemos por qué referirnos a un jardín en una botella. Aquí en la foto aparece el Skylab. El Skylab era un laboratorio en el cielo, era una nave espacial que orbitaba la Tierra, que estuvo en órbita entre el año 73 y el 79, en donde se desplomó y cayó al mar. Y bueno, ese sistema, como cualquier nave espacial, es un sistema cerrado en donde no hay intercambio de materia a través de su frontera, de sus límites, pero sí puede pasar energía. Imagínense pérdidas o ganancias de calor, o la ganancia de la producción de energía eléctrica a partir de la radiación solar por sus paneles. Bueno, el tema es que este sistema, que intentaba dar soporte a la vida humana, a las personas que trabajaban allí, en esos 6 años de funcionamiento, generó o se pudo determinar, al monitorear la calidad del agua interna, de que habían aumentado la concentración de compuestos orgánicos volátiles, una gran cantidad de compuestos volátiles diferentes, más de 100, en ese transcurso de 100 años, y eso hacía que el sistema, que no renovaba su aire, sino que lo procesaba, e intentaba reciclarlo y volver a reutilizarlo, el sistema se había vuelto no apto para una vida confortable humana, digámoslo, en 6 años. Entonces, ¿qué era lo que diferenciaba el experimento de David Latimer
que no en aquel momento, ¿no? Pero en este momento tiene 50 años esa experiencia y el ecosistema sigue funcionando de forma adecuada, digamos, y sustentable. Mientras que las experiencias en donde se trataba de mantener en sistemas cerrados vivos a seres humanos eran complejas y las condiciones se degradaban. Y así, este tipo de esfuerzos de mantener a seres humanos en sistemas cerrados se ha ido incrementando en el tiempo, en general muy asociado con lo que tiene que ver con la investigación para la conquista de nuevos mundos. Imagínense si el hombre se plantea poner una base lunar en donde vivan personas. Hoy en día en Marte está en la prensa la discusión, hay difusión al respecto. Los seres humanos que allí vivan deben ser capaces de adecuarse a un sistema cerrado en donde eh, puedan subsistir en condiciones que se asemejen a las que tienen en su entorno en la Tierra. Bueno, y en los años 90 hubo un proyecto en donde la Universidad de Arizona y otros actores generaron lo que se llamó la biosfera 2. La biosfera 1 es la que nosotros habitamos, la que vivimos, la natural, y se generó un sistema cerrado que se denominó biosfera 2. Fue una gran inversión de aproximadamente 200 millones de dólares, en algo así como 2 manzanas de territorio, y la biosfera 2 incluía un gran bosque con especies de distintos lugares y un pequeño lago, por supuesto en un lugar cerrado, y así distintos biomas y lugares aptos para la vida de personas. Y allí en el 91 se embarcaron, por decirlo así, 8 bionautas en esa experiencia que tuvo mucho de show, además de que había un proyecto científico muy fuerte atrás, tuvo mucho de show porque esto era transmitido por los medios de comunicación locales en lo que se considera que quizás haya sido el primer Gran Hermano, que luego pasó a ser un programa de televisión taquillero exitoso en todo el mundo. El tema es que en este gran experimento cerrado, las condiciones ambientales a partir del 91 fueron cambiando sistemáticamente, tendencialmente, y empeorando las condiciones para la vida de los bionautas. Esta gráfica que marca entre el año 91 y el 93, que fue aproximadamente lo que duró el experimento, cómo la concentración de oxígeno disuelto respirable dentro de esa biosfera 2 fue disminuyendo, 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 hasta que en un momento, para poder mantener vivos a las personas que estaban allá adentro, tuvieron que abrir las puertas para que el oxígeno se recuperara. Pero una vez las cerraron de vuelta, el sistema volvió a disminuir su concentración de oxígeno tendencialmente, y el experimento luego de un tiempo, por un cúmulo de razones que trascienden esto, fue parado. Un experimento que era muy caro de sostener y de armar, pero que además no logró funcionar bien. La discusión sobre cuáles eran las causas de que el oxígeno desapareciera todavía están abiertas, pero el hecho es que, aún con inversiones multimillonarias y proyectos de muy gran escala, fue muy complicado lograr que los sistemas cerrados lograsen condiciones que permitieran dar sustento a la vida humana. Y si ustedes quieren, no es tan diferente este desafío a tratar de mantener la vida dentro de una botella. Hoy en día hay una conclusión que es clara en todas las experiencias que se han realizado y tiene que ver con que todas las experiencias de sustentar vida humana a mediano o largo plazo por medios puramente tecnológicos han tenido problemas y han resultado muy costosas energética y económicamente. Ahora, vivir en la Tierra no parece tan costoso, no parece, involucra un esfuerzo, por supuesto, nada es gratis, pero no parece tan costoso, no parecería imprescindible que hubieran infraestructuras artificiales de millones de dólares para sostener la vida de cada conjunto de 8 personas. ¿No? Tomando como ejemplo los bionautas de la biosfera 2. Ahora, ustedes fíjense, todos estos sistemas que, como yo les decía, son cerrados, además de ser cerrados, que involucran que no hay pasaje de masa a través de sus límites, sus fronteras, son dependientes del exterior. ¿Y a qué me refiero con que son dependientes? Con que el soporte de vida
que existe dentro de estos sistemas cerrados involucra el suministro de energía desde fuera permanente. No son sistemas adiabáticos, aislados. No hay pasaje de energía a través de sus fronteras, pero sí estos sistemas deben recibir energía permanentemente desde fuera del sistema para poder mantener las condiciones para la vida dentro. Por lo tanto, para mantener las condiciones de vida, estos sistemas cerrados resultan dependientes del entorno, del suministro de energía del entorno. Y lo que pasa adentro, como es un sistema cerrado, es autorregulado por los distintos procesos, y en el caso de que hayan organismos vivos, si estamos considerando ecosistemas, una nave espacial es un ecosistema, adentro de una botella con un jardín es un ecosistema, o adentro de un edificio donde hay personas y plantas y animales, también es un ecosistema. Los procesos como la respiración, la fotosíntesis, la producción de desechos, la depuración, regulan los flujos, como si fuera la biogeoquímica interna del ecosistema, del sistema cerrado, y hace que los procesos se dirijan hacia estados estables o tendencialmente pierdan algunas condiciones iniciales y se dirijan a estados diferentes. Por ejemplo, en la biosfera 2, el experimento de la Universidad de Arizona, las condiciones a las que derivaba el sistema eran diferentes a las condiciones iniciales, y esas condiciones finales a las que al parecer se dirigía el sistema hasta que se cortó el experimento, no eran adecuadas para el soporte de la vida humana. Ahora, si nosotros lo pensamos de una perspectiva de comparación, comparativa, si nosotros tomamos a la Tierra como un sistema, también es un sistema cerrado, es un sistema que está compuesto por numerosos ecosistemas dentro, es dependiente del suministro energético del Sol para mantener los procesos que se autorregulan internamente. Estos procesos son amplios, involucran la vida, pero involucran la meteorología, el clima, la circulación eurialina en los océanos, un conjunto de procesos que suelen ser bastante estables, permanentes en el tiempo, dentro de este sistema cerrado que casi no intercambia masa con su entorno, que es el vacío absoluto, y que recibe energía solar. Entonces, al final de cuentas, por supuesto que hay una diferencia de escala muy grande entre un planeta y una nave espacial, o un edificio, o una botella con un jardín adentro, pero los procesos no parecen ser demasiado diferentes, o los desafíos parecen no ser demasiado diferentes a escala planetaria que a la escala de los experimentos que yo les planteaba anteriormente. Tanto es así que algunos autores han planteado que la Tierra, el planeta Tierra, y aquí debería estar con mayúscula en la presentación, debería entenderse como una nave espacial que tiene al Sol como fuente de energía. Al final de cuentas, nuestro planeta y nosotros en él viajamos por el espacio a una velocidad sideral desde el Big Bang a miles de kilómetros por segundo. Y nuestra fuente de energía mayoritaria es la solar, es la lumínica y la radiación solar. Y como un vehículo mecánico, nuestro planeta requiere de mantenimiento para continuar funcionando. Esto, que parece un poco de ciencia ficción y para lo que yo elegí allí, el halcón milenario de Star Wars, en realidad surge de un análisis de un arquitecto norteamericano en los años 60, en donde llegó a la conclusión que en realidad éramos todos astronautas y todos teníamos que estar involucrados en mantener la maquinaria que da soporte a la vida en nuestra nave espacial que se llama Tierra. Este análisis de este arquitecto, que ha sido muy conocido, se publicó en un libro que tenía como título El Manual de Operaciones para la Nave Espacial Tierra. Y en realidad surge de lo fermental de una generación que involucraba la conquista del espacio, el primer viaje a la Luna, el pensar cómo sería ir a vivir a la Luna y qué condiciones se necesitaría generar allí. Y bueno, la verdad que este libro, como otros a partir de los años 60, han discutido este tema que está totalmente hoy arriba de la mesa en la discusión científica, técnica, pública y política. Pero yo quiero transmitirle esto. Nosotros vivimos en un planeta que es un sistema cerrado, los procesos que pasan adentro son dependientes de energía que viene de afuera, y en realidad
es como si estuviéramos en una gran nave espacial o dentro de una botella. Ninguno de esos sistemas son realmente demasiado diferentes. Y el tema de la escala, que el planeta sea muy grande, y bueno, lo de la escala siempre es relativo. Esto es una foto, esto no es una imagen generada por computadora. Esto es una imagen que sacó la sonda espacial Cassini de la NASA desde el entorno de Saturno, de lo que es nuestro planeta Tierra. Esta no es la foto inicial que se sacó desde muy lejos de nuestro planeta. Ya hace más de 30 años que se sacó una foto en el Voyager, una sonda que viajaba alejándose de la Tierra. Un científico en aquel momento, Carl Sagan, solicitó que esa sonda invirtiese su cámara y tomase una foto desde la Tierra, desde muchos millones de kilómetros de distancia, y lo que logró verse, que yo elegí esta foto para tener una referencia, tener Saturno, uno puede entender qué es lo que está viendo, pero lo que logra verse de la Tierra en esta foto, o en la inicial de la otra sonda que yo les comentaba, es que la Tierra en realidad es un pequeño punto en el espacio. Y así lo describió Carl Sagan, dijo: estamos habitando un pálido punto azul en el espacio. Y por lo tanto, si bien nosotros pensamos o podemos pensar que la Tierra es un gran sistema de gran escala, con gran capacidad de soporte de vida, casi inacabable, en realidad eso es un tema de escala. ¿Qué es grande y qué es chico? Es un tema de escala. Y vamos a tratar de discutir un poquito más en profundidad a qué escala estamos utilizando los recursos y la capacidad de soporte de nuestra nave espacial y cuánto margen de maniobra tenemos como humanidad, como seres. Así que bueno, asumiendo que vivimos en una nave espacial y que somos astronautas, nos podemos pasar a preguntar cómo se sustenta la vida en la Tierra, qué es lo que le da sustento, cuáles son los procesos, qué es lo que hay atrás. Y en primer lugar, yo quiero presentarle un concepto, que es un concepto que se ha manejado históricamente, ampliamente manejado por estudiantes de ciencias y de gestión ambiental, y por el público en general, de forma coloquial, que es el concepto de recurso natural o de recursos naturales. Los recursos naturales permiten que los seres humanos tengamos sustento para sobrevivir, y son todos aquellos componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y que tienen un valor actual o potencial en el mercado. Es algo que nosotros podemos aprovechar para satisfacer nuestras necesidades. ¿Está? Tiene un correlato económico, por supuesto. Así que nosotros vivimos en la Tierra porque tenemos recursos que explotar, que utilizar, recursos naturales que utilizar. Estos recursos naturales se pueden definir como aquellos elementos de la naturaleza y del medio ambiente que no son producidos directamente por los seres humanos y que son utilizados en distintos procesos productivos. Y los podemos clasificar de acuerdo a su uso y naturaleza. Por ejemplo, podríamos clasificarlos en minerales, energéticos fósiles, energéticos alternativos, el agua, los recursos naturales hídricos o los geológicos, los recursos bióticos o biológicos, el alimento. Estos son todos recursos naturales. También se pueden clasificar con un criterio diferente, de acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, o la tasa de generación o regeneración, y al ritmo de uso o consumo. Entonces podríamos clasificar de otra forma diferente a la ya planteada los recursos naturales como renovables, no renovables, o inagotables o de flujo. Vamos un poquito más en profundidad de esto. Los recursos naturales renovables son aquellos que son reemplazados por procesos naturales y pueden utilizarse indefinidamente en caso de no existir sobreexplotación, ¿no? Imagínense la leña, la madera, el recurso de la pesca, la carne de pescado, y ese tipo de cosas que se pueden cultivar y producir nuevamente si uno cuida del recurso su tasa de regeneración. ¿Tá? Si uno no agrede al sistema de forma que afecte la tasa de regeneración. Entonces uno puede extraer del sistema y el sistema recupera la biomasa que había generado antes y que uno extrajo y utilizó con otro fin. Esos son los renovables.
Los no renovables son los que están presentes en cantidades limitadas y cuya disponibilidad se reduce a medida que la utilizamos. Ejemplo típico, y es lo que yo seleccioné la foto ahí, el petróleo. El petróleo se puede regenerar, sí, pero a una tasa lentísima. Le lleva millones de años generarse, y nosotros extraemos lo que lleva millones de años generarse en 1, 2, 3, 5 generaciones humanas. En 100, 150 años somos capaces de sacar todo el petróleo que se generó durante millones de años de la corteza terrestre, utilizarlo. Y por lo tanto, si queremos seguir utilizando, no va a haber más, porque le va a llevar millones de años volver a generarse ese recurso natural clasificado como no renovable. Los inagotables o de flujo son, son aquellos que no se extinguen, ni disminuye su disponibilidad con el uso ni con el paso del tiempo. Eso, la energía solar, de origen natural, pero no se va a extinguir a una escala de tiempo razonable. El sol algún día se apagará, pero estamos pensando estos temas a otras escalas temporales. O el viento, por ejemplo. Así que tenemos recursos que los podemos clasificar, recursos naturales, de múltiples formas. Ahora, contener abundancia de recursos naturales no es suficiente para explicar cómo se sustenta la vida en la Tierra. Y es así que hace aproximadamente unos 20 años se introdujo o se consolidó una visión que es más profunda que la de recursos naturales como explicación para entender por qué se sustenta la vida en la Tierra, que es la visión o el concepto de servicios ecosistémicos. Este concepto incluye todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Bienes y servicios. El concepto de recursos naturales en general está muy asociado al concepto de un bien, de objetos, de cosas, pero hay servicios que brindan los ecosistemas y que son fundamentales para explicar por qué nuestra nave espacial sustenta la vida. Imagínense, el ecosistema, podemos pensar la biosfera como un ecosistema, tiene determinada estructura y funcionamiento y brinda servicios ecosistémicos que son los que el sistema humano, los grupos, las personas, las instituciones, son capaces de explotar o de servirse de para poder vivir. Y el sistema humano, por supuesto, interviene, acciona sobre el ecosistema. Todo esto en conjunto es lo que se ha denominado el sistema socioecológico, y por lo tanto la estructura del ecosistema y su funcionamiento depende de las acciones e intervenciones humanas, y la vida humana depende de los servicios ecosistémicos que brinda el ecosistema. Esto es un ciclo, y por lo tanto las acciones e intervenciones pueden afectar indirectamente los servicios ecosistémicos que los humanos precisamos para vivir. Esta visión de sistema socioecológico ha aumentado mucho la complejidad conceptual respecto al sistema anterior, en donde estaban los humanos y los recursos naturales, y nosotros nos servíamos de los recursos naturales, y casi que era un flujo unidireccional, ¿no? De materia desde los recursos hacia las personas, y allí se terminaba la historia. Esto tiene una visión de ciclo, un ciclo cerrado en esta nuestra nave espacial. Bueno, y los servicios de los ecosistemas o los servicios ecosistémicos incluyen conceptualmente a los recursos naturales. Esos son los que se denominan o son comparables o asimilables a los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. ¿Tá? Estos vendrían a ser los recursos naturales clásicos: el alimento, el agua dulce, la madera, la fibra, el combustible. ¿Ah? Son recursos naturales de aprovisionamiento. Pueden ser reemplazables, pueden ser no reemplazables, pueden ser de flujo, pero esos son los recursos naturales. Pero fíjense que este trabajo, que fue puesto en la agenda global por lo que se denominó la Evaluación Ecosistémica del Milenio, publicada en 2003, planteaba que habían otros servicios ecosistémicos que no eran asimilables a los recursos naturales, que eran imprescindibles para mantener nuestra vida y nuestra forma de vida. Y allí se planteó que había un conjunto de servicios
ecosistémicos que se denominaron de apoyo, o de base, o de soporte, que son equivalentes, que permitían, por ejemplo, la producción de alimentos. Por ejemplo, el ciclo de nutrientes, o la formación de suelo, o la producción primaria. Hay un conjunto de servicios que producen los ecosistemas que yo no puedo tomar y utilizarlos, pero si no existiesen, no tendría nada para tomar y utilizar. ¿Tá? Otro conjunto de servicios ecosistémicos son los que se denominaron de regulación. Y ahí hay servicios ecosistémicos de regulación del clima. Imagínense la relevancia que ha ganado esto en la discusión del cambio climático, o en la regulación de crecidas, de enfermedades, y en la purificación del agua. Y yo no voy a profundizar en esto, pero imagínense la relevancia que tiene hoy en día, viviendo o saliendo, yo no estoy tan claro de que estemos saliendo, pero viviendo una pandemia, o los últimos coletazos de una pandemia a nivel global, cómo los ecosistemas se regulan y por alguna razón el régimen ha cambiado y hemos pasado por una pandemia a nivel global. Y el cuarto grupo de servicios ecosistémicos, fíjense que no tienen la misma jerarquía, ¿no? Los de soporte, base o apoyo, son los que permiten que existan de aprovisionamiento, de regulación, y también los culturales, que son el cuarto grupo, son servicios que pueden ser entendidos como utilizados o que generan bienestar estético, espiritual, educacional o recreativo. Uno de los grandes problemas, y es lo que ha hecho que estos tres grupos de servicios ecosistémicos hayan surgido en el análisis como posteriores a la comprensión de los recursos naturales, es que estos tres grupos de servicios ecosistémicos no son identificables en forma inmediata, no son obvios. No es la madera o la carne que yo puedo tomar en la mano, son procesos que es complejo comprenderlos, identificarlos y entender la verdadera relevancia que ellos tienen. Ahora, si todo esto no existiera, los componentes del bienestar humano y lo que le da la capacidad a nuestra nave espacial a mantenernos vivos, se verían fuertemente afectados, ¿no? Ya sea nuestra seguridad, nuestra salud, nuestras buenas relaciones sociales, las libertades de elección y de acción. Todo depende de los servicios que generan los ecosistemas en un sistema cerrado bajo una lamparita externa que se llama Sol. Y estos nuevos aportes al conocimiento, que yo les decía que tienen poco más de 2 décadas, o aproximadamente 2 décadas, han tenido repercusiones en las más amplias ramas del conocimiento, tanto así que hubo una premio Nobel de Economía, o ya fallecía, que fue Elinor Ostrom, que planteó que en general los precios o costos subestiman el valor de los servicios ecosistémicos. Cuando un sistema tiene que internalizar esos costos, como un sistema cerrado, ya sea la Biosfera 2 o una nave espacial, nadie cumple esas funciones a no ser que yo genere algún tipo de mecanismo para cumplir esas funciones. Los costos no son ni siquiera considerados, se subestiman. El ciclo de nutrientes no es considerado para fijar el precio de una pradera, de la producción de pasto de una pradera, o de un kilo de carne, o de un kilo de tomate. Entonces, en esta visión se pudo entender, o se mostró que en realidad nuestro manejo de qué es lo que cuesta, qué valor tienen las cosas, involucraba el no considerar un montón de procesos que estaban ocurriendo y que eran imprescindibles para nuestra vida. Por ejemplo, para la producción de alimentos. Yo hace unos minutos les decía que en realidad era porque 3 de los 4 grupos de servicios ecosistémicos no resultaban obvios o fácilmente visibles. Y también tiene que ver con que la disponibilidad de los servicios ecosistémicos generalmente se considera como que está garantizada. Recién cuando los servicios son afectados o desaparecen como consecuencia de actividades antrópicas,
la sociedad toma conciencia de su importancia y comienza la discusión sobre su valor. Entonces esta discusión en la que estamos hoy, en la que no solo los recursos naturales son relevantes, sino que hay otros servicios ecosistémicos de regulación y de soporte que son relevantes, y los culturales, es que nosotros en momentos de crisis en donde empezamos a perder servicios ecosistémicos que antes explotábamos, es que empezamos a discutir por su valor. E identificar y cuantificar estos servicios ecosistémicos es sumamente importante, porque muchos de estos no son visibles para el ciudadano, incluso para los tomadores de decisiones. Sabrán disculpar la redundancia, pero la idea era reforzar la idea. Bueno, entonces hay una serie de bienes que son capaces de ser utilizados para vivir por la humanidad, hay una serie de servicios que están asociados a esos, y muchas veces le dan el sustento, le dan la posibilidad de ser a esos otros que nosotros utilizamos directamente. Y la pregunta para seguir en esta presentación que yo les quiero presentar tiene que ver con, ¿y cuál es el nivel del impacto o de la presión de uso que genera la humanidad sobre esta nave espacial en la que viajamos, que es el ecosistema Tierra? Y para tratar de entender esto, en los años 90 se generó un concepto que fue el de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra para regenerarse, para regenerar los procesos, regenerar las cantidades. Esa capacidad de regeneración del planeta se ha denominado biocapacidad. ¿Tá? Entonces tenemos una serie, imagínense, es la productividad del sistema, es una parte de lo que podemos entender como biocapacidad. Es la capacidad de producir determinada cantidad de alimento por unidad de tiempo. Tomándolo como un ejemplo, es más complejo que eso, ¿no? Pero yo puedo decir, es la capacidad de generar determinados procesos que me mantengan vivo, y yo puedo comparar eso con cuánto de esos recursos que se generan a nivel de la Tierra yo utilizo, y si eso es sustentable en el tiempo. Porque si yo los utilizo es porque están disponibles. Pero utilizando la cantidad de recursos que yo utilizo para vivir hoy, ¿estoy comprometiendo la cantidad de recursos, la biocapacidad del planeta a futuro? Por lo tanto, la capacidad de soportar vida de la Tierra, ¿se va a mantener constante o va a ir disminuyendo con el tiempo? Desde el punto de vista operativo, la huella ecológica se mide como un área de tierra, ¿tá? O agua, ecológicamente productivos. Y ahí entran los cultivos, las pasturas, los bosques, los ecosistemas acuáticos, e idealmente también el volumen de aire necesario para nuestra vida, ¿tá? Pero pensémoslo como un área, una superficie en la corteza terrestre, que son necesarios para generar recursos, pero además para asimilar los residuos generados por la población, de acuerdo a su modo de vida y de forma indefinida. Entonces, acá incluye más conceptos todavía que los que veníamos ingresando hasta ahora, que era recurso natural, servicio ecosistémico, y ahora entra huella ecológica, y dice, bueno, acá es un área de producción de bienes y de servicios. En esos servicios incluye la asimilación de residuos, pero además incluye que la huella ecológica se mide de forma de que esa producción de bienes y servicios esté disponible de forma indefinida. Si eso es así, estás asegurando un desarrollo de la vida sustentable en el tiempo. No está perdiendo biocapacidad para soportar la vida. Y desde hace unas pocas décadas hasta acá, se han hecho muchos ejercicios de tratar de entender cuál es esa huella ecológica humana, disculpen, cuál es la huella ecológica, cuál es la magnitud. Y esto es, por ejemplo, un ejercicio que hizo la National Geographic por el 2007, en donde se planteaba cuáles eran todos los bienes, en este caso, que utilizaba un hombre en su vida, una persona, un humano, en su vida. Entonces pueden ver acá estas manchitas amarillas, son patitos, y cada uno simboliza la cantidad de agua necesaria
para un baño de esa persona en su vida, la cantidad de baños, la cantidad de agua que utilizó esa persona en su vida para bañarse. Pero así también está la casa, y la cantidad de autos y electrodomésticos, y alimentos, y leche, y fruta. Si lo quieren buscar, como ya tiene casi 15 años este video, la calidad no es la mejor, pero es sumamente interesante de ver. Vamos a ir un poquito más a fondo en la presentación de estos conceptos. Yo recién les decía que la capacidad de soporte de vida de la Tierra se define como biocapacidad, y si bien no es una tasa fija porque varía año tras año con el manejo que hace el hombre de los ecosistemas, las prácticas agrícolas, qué tan degradados están los ecosistemas, o sea, determinada área, determinado ecosistema puede perder biocapacidad. Depende de la meteorología, no es lo mismo la capacidad de producir de un sistema en sequía que cuando no está en sequía, y también depende del tamaño poblacional. Si yo tengo un país que tiene 10 personas, no es lo mismo que tener en el mismo país o en el mismo planeta 1000 veces más de población. Entonces podemos estudiar la huella ecológica comparando cuánto se extrae del sistema en función de cuánto es capaz el sistema de producir, cuál es su biocapacidad. Podemos comparar esas magnitudes. Entonces, en la comparación podríamos decir que la huella ecológica no es fija para cualquier persona, varía con el consumo y también varía con la eficiencia productiva, porque yo puedo producir 1 kilo de carne y que el costo ambiental de producir ese costo de carne puede ser muy diferente. Entonces varía con la eficiencia productiva, y va a variar la huella ecológica, por ejemplo, con la dieta. No es lo mismo que yo coma 1 kilo de carne por día que coma 1 kilo de carne por año. Y bueno, la comunidad científica internacional se ha puesto a intentar medir la biocapacidad de nuestra nave espacial. Por supuesto que ha hecho divisiones y ha analizado país por país, a veces se hace ciudad por ciudad, ese tipo de cosas, y un poquito más adelante vamos a ir a ejemplos un poco más detallados a escala país, y también medir cuánto usamos de este planeta, de lo que produce este planeta, y qué tan sustentable es este uso. Y en cierto sentido, en este balance entre lo que se produce y lo que se usa, tratar de entender si estamos ahorrando capacidad de vida hacia adelante o en realidad estamos súper endeudados y en realidad lo que usamos ahora no lo vamos a tener disponible más adelante. Entonces, imagínense, en general esto se mide en hectáreas globales, que GHA es la unidad. Imagínense que la Tierra es capaz de producir una Tierra de capacidad, de biocapacidad, y la humanidad está usando, en el año pasado, el 2021, que fue el último para el que se evaluó, está usando recursos y servicios equivalentes a 1,7 tierras. Esto es por año, ¿no?, que se hace la evaluación. Lo que se produce por año, que se puede haber acumulado año tras año durante la historia, bueno, la humanidad el año pasado consumió lo que la Tierra es capaz de producir en 1,7 años. Por lo tanto, estamos en rojo. Estamos consumiendo más de lo que la Tierra es capaz de producir en un año. Es así que además de el concepto de huella ecológica, surgió un concepto que es el día del sobregire, o del sobregiro, que tiene esta traducción en inglés. El sobregiro trata de generar impacto social, marcando la fecha en que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año determinado supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año. Voy a intentar explicarles esta gráfica. Fíjense, en 1970 el eje de abajo es la fecha, el año, y el eje del vertical es el mes del año correspondiente. Lo que marca la división entre la barra verde y la barra roja es la fecha, el día del año, en el que la humanidad consumió todos los recursos generados por la Tierra ese año. Desde esa fecha hacia adelante, la humanidad sobreconsumió lo que la Tierra tenía acumulado y sobreexplotó recursos. Por ejemplo,
Fíjense, en 1970 se llegó prácticamente a fin de año en un patrón de explotación que estaba bastante balanceado, muy balanceado, con respecto a lo que la Tierra era capaz de producir durante ese año. Ahora, a partir de 1971, esa explotación balanceada, por decirlo de alguna forma, equilibrada de los recursos, fue alcanzada a fines de diciembre, pero hubieron varios días de fin de diciembre en donde la humanidad estaba consumiendo recursos que no habían sido producidos ese año. Y si ustedes se fijan, la tendencia es muy clara. A medida que pasan los años, la fecha del sobregiro anual de la humanidad en su nave espacial ha sido cada vez más temprana. En términos generales, la tendencia es muy clara. Tanto así que este sobregiro, este nivel de exceso, esto del habernos pasado de la raya, que son las traducciones de este concepto, el año pasado se alcanzó el 29 de julio de 2021. O sea que todo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la humanidad estuvo explotando recursos de forma insustentable. Algo así. Y esto sin duda alguna, el concepto de sobregiro y de huella ecológica como balance entre lo que se produce y lo que se explota, nos lleva directamente a introducir el concepto de desarrollo sustentable. Estos modelos de desarrollo no son sustentables porque sobreexplotan lo que el sistema es capaz de dar por una unidad de tiempo. El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que hoy en día se manejan como conceptos sinónimos, involucra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Con este ritmo de sobregire que tiene la humanidad actualmente, sin duda alguna, estamos comprometiendo las posibilidades futuras nuestras y de las siguientes generaciones para poder atender sus propias necesidades. Y lograr un desarrollo sostenible, sustentable, involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios ambientales que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales, sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. ¿Okay? Es, en otras palabras, los mismos conceptos que recién les presentaba. ¿Y por qué estamos sobreexplotando nuestros recursos? ¿Por qué nuestro modelo de desarrollo no es sustentable? ¿Y por qué hemos logrado, desde hace unas pocas décadas, tener una capacidad de apropiarnos de todo lo que tenemos a disposición dentro de esta nave espacial de una forma, con una eficiencia que no teníamos en el pasado? Y esto tanto ha sido así que a partir de estudios del año 2000 y de 2005, de científicos muy destacados que luego fueron premiados por el Nobel en ramas como la de la química, por ejemplo, se ha demostrado que las tasas de consumo y utilización, por ejemplo, del agua, de los fertilizantes, del consumo de papel, de la producción de teléfonos, del turismo internacional, las tasas han sido, los cambios han sido increíblemente acentuados, en general a partir de la mitad del siglo pasado. Y esto tiene sus consecuencias. Usamos mucho, muchísimo más que en el pasado, y somos muchísimos más que en el pasado. Tanto así que la Sociedad Internacional de Geología ha logrado o ha aceptado esta propuesta de que en realidad los cambios que ha generado sobre la corteza terrestre el hombre tienen una magnitud tal que son ya leíbles en el registro estratigráfico geológico. Quiere decir que hemos cambiado los procesos biogeoquímicos de la corteza terrestre tanto de que hay acumulaciones de sedimentos en el fondo de los mares y en otras zonas bajas del planeta que son producidas por la acción antrópica que hemos sido capaces en las últimas décadas. Y esta nueva era se ha denominado antropoceno, la que vino a sustituir al Holoceno, que era la época
en la que nosotros entendíamos que vivíamos hasta hace muy poquitos años. Esto estamos hablando de un lustro, de unos 5 años. Yo creo que la aceptación final de esta propuesta fue en el 2019, así que hasta hace 3 años nosotros clasificábamos nuestra era como la holocénica, y hoy en día se acepta que vivimos en una era diferente, que es la del antropoceno. Bueno, y para cerrar, los voy a invitar a ir al sitio web de la red global de la huella ecológica, y tratar de analizar algunos ejemplos puntuales, países por países y a nivel global, sobre cuál es ese balance entre la biocapacidad y la huella ecológica. Disculpas. Bueno, aquí podemos ver distintos indicadores de la huella ecológica. Nos vamos a centrar en el primero, si a alguien le interesa. Esto es un sitio web que cualquiera puede acceder. Y acá lo que vamos a ver es en rojo los que tienen un déficit, por lo tanto su huella ecológica es mayor que la biocapacidad como país. Y los verdes son los que tienen o los que tenemos mayor capacidad, biocapacidad como país, mayor soporte de vida, que extracción o explotación de recursos. El patrón es muy claro, ¿no? Fíjense, América del Norte, no toda, pero gran parte de América del Norte, Estados Unidos y México, norte de África, prácticamente toda Europa, Oriente Medio, el oriente más lejano de Europa, China, India, Sudáfrica y algunos otros sectores de África. Comencemos por Estados Unidos. Aquí tenemos una unidad que es cuántas hectáreas globales hay por persona. Esto está expresado en una escala país, sino a escala por persona, entonces involucra evaluar la biocapacidad total del país, dividirla por el número de habitantes que viven allí, y después ver cada uno de esos habitantes en promedio cuál es su huella ecológica y compararla. El tema es que acá podemos ver cómo varía en el tiempo la biocapacidad por persona, que es la línea verde, y la línea roja, que es la huella ecológica por persona. Entonces acá tendríamos lo disponible por año, lo que se produce por año, y allá arriba tenemos lo que se consume por año. Y la diferencia, como es mayor lo que se consume que lo que se produce, va a tener un valor negativo y va a hacer que en el mapa quede pintado en rojo. Estados Unidos. México. Fíjense que aquí, aunque aparecen los dos en colores muy parecidos, hubo un cambio muy significativo en las últimas décadas, ya que la biocapacidad de México hasta el año 75 era mayor que su huella ecológica. Pero a partir del 75 se dieron dos procesos con signo contrario. Uno era que la huella ecológica de cada habitante en promedio iba aumentando con el tiempo, y al mismo tiempo la biocapacidad por hectárea y habitante iba disminuyendo. Y en el 75 se cruzaron y México pasó a tener un déficit ecológico. No hay reserva. Hoy en día no hay reserva. Veamos en España, algún país de Europa, pasa lo mismo. La biocapacidad es relativamente baja en España. El consumo en todo el tiempo que está analizado siempre fue mayor que lo que era la biocapacidad. O en Alemania, fíjense, también siempre fue mayor. Ahora, si consideramos China, fíjense que China no parece, o no hay indicadores que permitan entender de que haya degradado mucho su biocapacidad en estas décadas, pero sí lo que cambió muy fuertemente es la tasa de consumo, la huella ecológica por habitante. Y por lo tanto, hoy se encuentra con un déficit muy marcado. India. Arabia Saudita.
Algeria, en el norte de África. Fíjense que hay un panorama, hay una tendencia a la pérdida de biocapacidad y al aumento de la huella ecológica de la población. Libia, también hay una pérdida gradual de biocapacidad y un aumento de la huella ecológica. Italia parece no haber perdido tanta biocapacidad, pero sí ha habido un aumento de la huella ecológica con algunas discrepancias en esa tendencia en el último lapso. Sudáfrica, para ver algunos ejemplos. No necesitamos analizarlo. Ahora, ¿qué pasa en nuestro entorno más cercano? ¿Qué pasa en los verdes oscuros de este mapa? Fíjese Congo. Congo tiene una elevada capacidad de soportar vida, una elevada biocapacidad. En el comienzo de la historia analizada en estas gráficas, estos valores son muy altos. No pusimos gran atención a los valores en las gráficas anteriores, pero estos valores son muy altos. Pero fíjense que si bien no ha variado la huella ecológica por habitante prácticamente, en realidad ha ido disminuyendo, pasado de 1 a 0,8, la biocapacidad del Congo ha disminuido significativamente. Entonces, el Congo, a pesar de tener pretérитamente una capacidad increíble de dar soporte a vida, la ha ido perdiendo significativamente y pasando de valores de 13 a 2. 6 veces ha perdido su capacidad el Congo. Fíjense la República Central Africana, que está sufriendo un proceso de naturaleza similar y aún con capacidades, con biocapacidades aún más altas que las de Congo en un principio. Namibia. Fíjense las tendencias de los países que están en verde en la gráfica. ¿Por qué están en verde? Porque tenían altas biocapacidades, pero el problema ¿cuál es? Que aún con un balance positivo han perdido una gran biocapacidad. Gran biocapacidad. Vamos a ver Brasil. Brasil sin duda tiene una biocapacidad enorme, grande. Imagínense su tamaño, pero además sus recursos naturales, sus servicios ecosistémicos. Imagínense grandes áreas inexploradas, grandes áreas prístinas como la del Amazonas, pero fíjense, alta biocapacidad al comienzo de la historia analizada en este gráfico, fíjense cómo ha caído en los últimos años. Y si bien la huella ecológica por persona no ha aumentado mucho, sí ha perdido una biocapacidad, una tasa que es alarmante. Y Argentina también está perdiendo biocapacidad. Y Bolivia también está perdiendo biocapacidad. Y Perú, y Colombia, y Venezuela, y Ecuador. Entonces aún en los países que acá aparecen en verde y que parece que tienen resto, que todavía da para sacar más porque producen más de lo que se gasta, la tendencia en términos generales es siempre la misma, es a la degradación y a la pérdida de la capacidad de soporte de vida. Y eso es muy preocupante a escala global. Si yo me voy a escala global, esto es todo el mundo, fíjense que ha habido un aumento de la huella ecológica por persona, por habitante del mundo, pero no demasiado significativo. Pero sí lo que ha habido una tendencia clara es a la pérdida de la biocapacidad planetaria. Partimos de 3,1 y ahora estamos en 1,6. Quiere decir que la mitad de la capacidad de sustento de vida del planeta la hemos perdido entre el primer año de este análisis, que seguramente sea 1960, hasta la fecha. Hemos perdido la mitad de la capacidad para sustentar vida, aún produciendo muchísimo más alimento. Esto no es solo de recursos naturales. Bueno, y para cerrar, es lógico que vayamos a Uruguay, que yo lo he escondido hasta ahora. En Uruguay tenemos algunas tendencias que sin duda alguna necesitan un análisis más profundo y que resulta por lo menos provocador, es interesante. Tenemos una pérdida de biocapacidad, sí, tenemos una pérdida de biocapacidad, no a la misma tasa que nuestros vecinos, pero hay una pérdida de biocapacidad, pero también aparece una disminución de nuestra huella ecológica per cápita. Y ese cambio
va en la buena dirección. Ahora, el tema es que como vieron en el resto de las gráficas y en estas mismas, estas cosas no están dadas de una vez y para siempre. Depende de lo que hagamos y las definiciones que tomamos en el manejo de nuestro entorno. Los proyectos de desarrollo más depredadores del ambiente involucran una pérdida de biocapacidad, sin duda. Y bueno, lo que pasa en el futuro con nuestro país y su capacidad de soportar vida dependerá de las definiciones que hemos tomado y las que tomamos y las que tomaremos. Ahora, aunque nosotros tengamos todavía muy buen balance, es muy claro que a escala global lo que aportamos es muy poco al proceso. Y es muy claro de que este partido se juega a escala global. No es un tema de cerremos fronteras y manejémonos acá, que acá vamos bien, porque no va a ser suficiente, porque el aire que respiramos es para todos el mismo. Bueno, muy bien. Estas cosas, estos recursos están actualizados, ustedes pueden ir a la fuente, recoger y profundizar conceptos. Así que lo que me queda en esta instancia es agradecerles y bueno, esperar que la presentación les haya resultado medianamente entretenida o por lo menos seguible. Y bueno, ha sido un gusto contribuir de vuelta con el taller 1 y les dejo un saludo, los mejores deseos.